Hola, buenos días a todos. Ya hemos esperado los 5 minutos de rigor antes de dar comienzo a este seminario, por lo que yo creo que podemos comenzar. Un poquito el orden que vamos a seguir para este tipo de seminarios es el siguiente. Yo haré la presentación, realizaremos también alguna demo online y dejaremos el turno de preguntas para el final del todo. Entonces, al final las preguntas las podréis hacer mejor por escrito. Veréis que en la parte superior derecha tenéis un espacio donde pone chat para que podáis preguntar libremente. Dejaremos al final este turno de preguntas que realizaréis por escrito, insisto, para que no nos solapemos con el audio. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar comienzo al seminario web dedicado a la herramienta Salsa 3D que desarrolla la multinacional ESI Group y que en España y Portugal distribuimos e implementamos desde la ingeniería, análisis y simulación. La mayoría de vosotros, de los asistentes, ya nos conocéis, bien porque sois clientes normalmente de simulación de procesos de fundición, bien con Procast o bien con QuickCast, o porque sois clientes también de algún tipo de servicio de ingeniería que os hemos realizado. En análisis y simulación, pues bueno, somos una ingeniería que estamos dedicados a la implementación de tecnología, de cálculo, de diseño. En este caso nos vamos a centrar dentro de la parte de cálculo o lo que sería simulación de procesos. Para la parte de fundición trabajamos, como bien sabéis, con la multinacional ESI Group y desde hace ya casi prácticamente 3 años ESI Group adquirió el software Salsa 3D, que está desarrollado por otra empresa, como luego veréis, y que ha incorporado dentro de su portfolio de soluciones de herramientas de ayuda para la fundición. Esto no quiere decir que para utilizar el software Salsa 3D que vamos a ver hoy, necesariamente tengáis que ser, o la empresa que lo vaya a utilizar tenga que ser cliente de simulación. Es un software que trabaja de forma standalone, es decir, se puede utilizar únicamente Salsa 3D sin la necesidad de tener una herramienta de simulación como Procast o como QuickCast. Dicho esto, la agenda que vamos a seguir, pues bueno, el índice o la agenda que vamos a seguir sería la siguiente: una pequeña introducción de lo que es Salsa 3D y de su historia, cuáles son los principios básicos de cálculo que utiliza esta herramienta. Es una herramienta de ayuda al diseño de sistemas de llenado para inyección metálica, tanto para Zamac como para magnesio, como para aluminio. Veremos también cuál es el flujo de trabajo, el workflow típico a utilizar con este tipo de herramientas y daremos paso a 2 ejemplos prácticos, uno de aluminio, otro de Zamac, porque bueno, pues los asistentes que estáis hoy en este webinar, pues algunos sois de cámara fría y otros sois de cámara caliente. Entonces vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Y como he comentado anteriormente, dejaremos para el final pues un espacio de tiempo para las preguntas que tengáis. No obstante, si os surge posteriormente alguna duda o por temas de confidencialidad o por lo que creáis no queréis hacer la consulta en el momento del webinar, podéis escribirme un correo directamente a la dirección iperez@analysisysimulacion.com, a mí, Igor Pérez, como responsable técnico de simulación de procesos de fundición y de este caso también de Salsa 3D, o podéis hablar también con el responsable comercial de Manufacturing en análisis y simulación, que es Raúl Arenaza. Dicho esto, comenzamos un poquito con lo que sería el aplicativo de Salsa 3D. Bueno, podríamos decir que Salsa 3D es el que va a hacer de puente, de unión o de link entre lo que sería la parte de CAD, la parte de diseño y la parte de mecanizado y simulación. Generalmente, dentro de un flujo de trabajo del desarrollo de un molde para inyección, normalmente vamos a partir de una geometría CAD de nuestra pieza para, a través del diseño del bebedero, realizar luego nuestro mecanizado del molde, bueno, la parte de CAM, luego el mecanizado, para finalmente poder llevar a producción e inyectar las piezas. Bueno, pues Salsa 3D lo que va a hacer es permitirnos una ayuda
con algunas funciones que tiene semiautomáticas para diseñar directamente el bebedero o el sistema de llenado para inyección. Antes de que se me olvide, que lo quería comentar también al principio, bueno, comentaros también que si tenéis alguna duda o para cualquier cuestión, recordaros que análisis y simulación con ESI Group estaremos en el Congreso Mundial de Fundición, que tendrá lugar el lunes, martes y miércoles de la semana que viene en el Euskalduna, en Bilbao, y tendremos un stand en el número 58, pues si queréis también consultarnos cualquier cosa ahí en directo, y aquellos que no nos conozcáis, pues conocernos de forma personal. Bueno, dicho esto, veis cómo un poquito dónde englobaríamos, dónde encajaríamos Salsa 3D dentro de este flujo de trabajo. Insisto, veis que tenéis la parte de simulación puesta en la parte posterior, en la parte inferior, y esto no quiere decir que Salsa 3D obligatoriamente tengamos que utilizar la simulación. Pero bueno, la simulación sigue siendo una herramienta de ayuda para poder diseñar correctamente nuestro sistema de llenado y nuestro molde para la parte térmica. Bien, siguiendo adelante, en aspectos históricos, bueno, pues deciros que el desarrollo de esta herramienta de Salsa 3D se realizó a cargo del Centro Tecnológico CETIF, que está en Francia. Empezaron el desarrollo en 1980. En 2004 realizaron la primera versión industrial. O sea, es posible que os suene este software porque desde 2004 el CETIF lo ha estado comercializando de forma autónoma. A partir de 2009 generó un modelador integrado de CAD en su interior, y a partir de 2011, mediados de 2011, ESI Group adquirió la herramienta para su codesarrollo, es decir, ahora siguen desarrollándolo con el CETIF, y para su implementación y distribución. Insisto, en España y Portugal lo hacemos desde la empresa Análisis y Simulación a la cual yo pertenezco. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que hace Salsa 3D? ¿Qué es lo que hace esta herramienta de diseño semiautomático? Pues bueno, todos vosotros sabéis cómo el diseño, la disposición y el tamaño de lo que sería el sistema de alimentación o del bebedero pues va a ser crítico para garantizar un buen llenado y, por lo tanto, una buena calidad de la pieza final. Importantísimo también para la vida del molde y los tiempos de ciclos. Un buen diseño del sistema de llenado del bebedero nos va a garantizar aquellos ciclos para los que en un principio está diseñado nuestro molde. Pues bien, Salsa 3D va a permitir calcular y dimensionar de forma semiautomática el sistema de alimentación según algunas reglas que aseguran, algunas reglas básicas de diseño que aseguran principalmente una correcta relación de los canales. Es decir, nos va a asegurar que va a existir esta convergencia de las secciones en todos los canales. Nos va a permitir un equilibrado de las pérdidas de carga en todos los ataques para asegurar, imaginemos una pieza que tiene varios ataques, o incluso un molde familia o multicavidad, en el cual nos interesa llegar a cada una de las entradas al mismo tiempo. Salsa 3D nos va a garantizar este equilibrado. ¿De qué manera? Nosotros le impondremos, veremos luego, la cantidad de material, el peso de material que queremos entrar con cada una de nuestras entradas, y el sistema automáticamente realizará el diseño de los runners, de los canales y de los ataques de tal forma que se equilibre la pérdida de carga y lleguen a la vez el flujo, o prácticamente a la vez el flujo, a cada una de las entradas. Siempre, por defecto, se va a intentar garantizar un régimen de flujo favorable que, insisto, por defecto estaremos hablando de un flujo pulverizado, un flujo en spray. Siempre tomará en cuenta también algunos requisitos fijados por el usuario, ¿vale? No es todo automático, deja algunos criterios, perdón, como veréis a continuación, para el propio usuario, como pueden ser espesores mínimos y máximos en la zona de ataque, velocidades mínimas y máximas en el ataque, presiones máximas de nuestra máquina, etcétera, etcétera. Y por otro lado, siempre va a intentar maximizar el rendimiento de nuestra colada. Es decir, siempre vamos a intentar utilizar el menor peso, la mitad o el menor volumen de lo que sería el racimo en comparación con lo que sería pieza. Deciros además que en un principio Salsa 3D cubre un gran rango de componentes, o sea, no tenemos que centrarnos únicamente para un tipo de material, podemos utilizar Salsa 3D tanto para cámara fría como para cámara caliente, podemos abarcar diferentes tamaños, desde piezas muy pequeñas hasta
piezas muy grandes, podemos estar hablando de un molde monocavidad, un molde multicavidad, podemos estar hablando de un ataque, dos ataques, estamos hablando de entradas tangenciales, entradas directas, entradas en abanico, ¿vale? Podemos cubrir un gran rango de posibilidades, ¿de acuerdo? A día de hoy tiene alguna pequeña limitación en cuanto a algún diseño un poquito complejo, pero siempre, insisto, este tipo de herramientas siguen un desarrollo continuo y van desarrollándose en base a las exigencias de nuestros clientes. Deciros también que existen tres modos o tres metodologías de trabajar con Salsa 3D. Podemos definir como modo básico, el cual no importamos el sistema CAD y directamente estamos diseñando todo por completo a través de curvas maestras directamente en el entorno Salsa 3D. Salsa 3D siempre se va a apoyar en curvas maestras. La diferencia entre las diferentes metodologías es en el origen o cómo vamos a obtener estas curvas maestras. En el modo básico las dibujamos directamente en el entorno Salsa 3D. Con el modo avanzado 1 lo que nos permite es importar directamente desde nuestro sistema CAD el contorno de nuestra pieza, el cual vamos a utilizar para apoyarnos y dibujar nuestras curvas maestras, tanto de los canales como de los ataques o zonas de entrada, y que en el modo avanzado 2 podemos incluso importar directamente el CAD completo para generar la línea de partición plana, siempre que sea plana, si no tendremos que irnos al modo avanzado 1, generar directamente la línea de partición para obtener el perfil y apoyarnos en esas curvas para convertirlas en curvas maestras y trabajar sobre ellas. Veremos cómo en los ejemplos que realizaremos al final estaremos utilizando dos de estas metodologías que he citado. Bien, ¿cuáles son los principios básicos de cálculo de esta herramienta, de Salsa 3D? Pues bueno, lo primero de ellos, deciros que el usuario lo primero que tiene que hacer, si estamos hablando de una pieza a la cual vamos a atacar por diferentes zonas, lo ideal es dividir geométricamente nuestra pieza en diferentes elementos o diferentes zonas simples. De esta forma podremos saber qué cantidad de material es la que queremos que entre por cada una de las entradas. Esto es lo primero que tenemos que hacer a modo de usuario y pensando en cómo queremos atacar a nuestra pieza. Por otro lado, Salsa diseñará las entradas y los canales para obtener siempre un llenado, como he citado anteriormente, simultáneo por cada una de las zonas, siguiendo lo que denominamos las reglas del estado del arte y las reglas de diseño. Es decir, igualará las pérdidas de carga para garantizar este llenado simultáneo por cada una de las entradas. Por otro lado, siempre por defecto, Salsa 3D va a garantizar un flujo atomizado, o pulverizado, en el caso en que no lo consiguiéramos con el diseño que previamente tenemos pensado, con los criterios que hemos utilizado, veremos cómo Salsa 3D nos da un indicativo o un mensaje de cuidado que no estamos llegando a obtener realmente el flujo atomizado que deseamos. Por otro lado, veremos que tenemos unos cuantos ratios. Entonces, el usuario puede imponer diferentes ratios como criterios de diseño. Uno de ellos es el ratio de reducción de las secciones de los canales, lo que hablábamos antes de la convergencia. Nosotros podemos estar hablando de un ratio de 1,1, de 1,2, de 1,3, siempre a criterio del usuario. Esto lo que hace también, además, es anclar el know-how en la empresa, el conocimiento de diseño, ya que una vez que tenemos definidos unos criterios, en este caso, por ejemplo, de ratios de reducción de sección de los canales que garantizan un buen llenado, nos garantiza que podemos utilizar siempre estas relaciones para futuros diseños. Podemos establecer también una relación de áreas en las uniones, cuando unimos, por ejemplo, un canal primario con un canal secundario. Y por otro lado también podemos establecer un criterio del factor de forma del canal. Estaremos hablando por defecto de diseños trapezoidales, pero podemos establecer esta relación entre lo que sería para la misma sección, entre lo que serían las dimensiones B y la altura A. Vale, ¿cuáles son los inputs y los outputs para la optimización del flujo a través de Salsa 3D? Pues bueno, lo primero de ellos, existirán unas restricciones de entrada que serán definidas por el usuario a través de una velocidad máxima en la entrada, un espesor mínimo y un espesor máximo.
Existirán también unas restricciones de máquina que definirá el usuario. Veremos luego en el ejemplo de aplicación cómo podemos definir nuestro banco de máquinas, de diferentes máquinas que podemos tener en nuestra empresa. Entonces, dependiendo de la máquina que seleccionemos y que hemos caracterizado nosotros, podemos establecer una máquina con una velocidad de pistón mínima y una velocidad de pistón máxima y una presión máxima de máquina. Entonces, Salsa 3D tendrá en cuenta estos criterios a la hora también de diseñar nuestro sistema de llenado o nuestro bebedero. Y luego existirán, lógicamente, unas restricciones geométricas también definidas por el usuario que se realizarán a través de las curvas maestras que hemos citado anteriormente. Insisto, estas curvas maestras, el origen de las curvas maestras puede ser diferente, puede ser distinto. Lo podemos dibujar directamente en Salsa 3D o apoyarnos en curvas que importamos directamente de nuestro sistema CAD o de Visual Mesh. ¿Cuál es un poco el flujo de trabajo que realizaremos en Salsa 3D y que veremos a continuación con los ejemplos? Veréis que este webinar trata de ser bastante práctico y nos centraremos bastante luego en los ejemplos online. Lo primero de ellos, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el proyecto, dándole un nombre. Configuraremos nuestra máquina de inyección. Bien, si tenemos ya una máquina, nuestra máquina configurada ya en nuestro Salsa 3D, o bien creamos una máquina nueva. Por otro lado, seleccionaremos el material que vamos a inyectar, ya que Salsa 3D tendrá en cuenta este material para algunos criterios de diseño, lógicamente. Diseñaremos las líneas y los canales de entradas o las importaremos directamente de nuestro sistema CAD, como veréis luego, y realizaremos un cálculo y un análisis de los resultados. Este es un poco el flujo de trabajo a realizar. Aquí tenéis algunos ejemplos reales de diferentes diseños que se han utilizado con Salsa 3D. En este caso tenemos en la parte de la izquierda un diseño de bebedero que se había creado inicialmente y que a través de Salsa 3D, pues bueno, se ha optimizado el diseño, como podéis ver a la derecha, maximizando siempre además el rendimiento de la colada. Tenéis aquí otro ejemplo, en la parte de la izquierda era el diseño original, en la parte de la derecha el diseño realizado a través de Salsa 3D. Un nuevo ejemplo, la parte de arriba es el diseño original, la parte de abajo es el diseño con Salsa 3D. En la izquierda, nuevamente, veis que hay mucha tipología de pieza, la parte de la izquierda, diseño original, y después con el diseño con Salsa 3D. Y esta sería un poco la pieza más grande que tenemos para mostrar, que se trataría de un cárter, y utilizaremos, de hecho, para el caso de ejemplo, un cárter de características similares al que estáis viendo en esta parte de aquí. Es un poquito menos pesado, en este caso estamos hablando de un cárter del que vamos a utilizar de 5 kilos y este tenía, si no me equivoco, 7 kilos. Pues bien, directamente vamos a pasar ya a lo que serían los ejemplos demostrativos online. El primero de ellos va a ser un ejemplo de aluminio. Esta sería la pieza que os he citado anteriormente y que vamos a utilizar. En este caso, veis un poquito la geometría de la pieza, es una pieza compleja, y vamos a partir de las curvas maestras que hemos dibujado directamente en nuestro sistema CAD. Bueno, en este caso lo hemos dibujado directamente en Visual Mesh. Antes de realizar este diseño previo de las curvas maestras, en este caso, pues bueno, se ha utilizado un sistema de simulación, QuickCast o ProCast, para prever de una forma rápida y ágil y de forma virtual por dónde sería conveniente atacar esta pieza y con cuántos puntos de entrada vamos a atacar a la pieza. Se pensó en una primera opción, atacando la pieza directamente por la zona que veis con las flechas naranjas. Se optó por una opción B, inyectando por esa zona, y se optó por una opción 3, llenando la pieza por diferentes puntos. A través de la simulación se observó que la opción 1 no era la más correcta, la opción 2 tampoco, y se optó por comenzar nuestro diseño con la opción 3. Para ello os muestro un ejemplo, un resultado de la simulación realizado con QuickCast, donde podéis ver cómo hemos simulado lo que sería el ataque la alimentación de esta pieza a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entradas diferentes. Vemos que esto nos garantiza a priori un llenado bastante equilibrado, minimizando turbulencias, minimizando atrapes de aire y con una facilidad o bastante factibilidad a la hora de poner los rebosaderos y las salidas de aire. Bien, pues dicho esto, una vez que hemos establecido nuestro criterio de puntos de entrada a utilizar,
nos hemos ido directamente a dibujar nuestras curvas maestras. En este caso, hemos optado por dibujar las curvas maestras directamente en nuestro sistema CAD, o bueno, en este caso directamente en Visual Mesh. Y una parte importante también es el posicionamiento. Hemos posicionado nuestra pieza y nuestras curvas maestras según el eje de coordenadas que nos garantice el 0, donde vayamos a tener, en este caso, como estamos hablando de cámara fría, nuestra galleta o nuestro taco. De esta forma, a la hora de importar en Salsa 3D, tendremos esta orientación garantizada. Siempre el ataque será en dirección X, en dirección Z, y por lo tanto, de esta forma, luego al exportar nuestro sólido del sistema de llenado ya generado, podemos importarlo directamente en nuestro CAD o en Visual Mesh para poder unirlo a lo que sería nuestra pieza para realizar el molde. Bien, dicho esto, voy a pasar directamente al entorno gráfico de Salsa 3D, que es el que veis a continuación, para comenzar a trabajar. Como bien os he dicho, voy a importar las curvas maestras, en este caso le he llamado canales. Entonces veis cómo en Salsa 3D hemos importado estas curvas que a priori habíamos diseñado pensando en estos 7 ataques que vamos a utilizar para atacar a nuestra pieza. Como veis, en este caso, lo que es la geometría CAD no la estamos visualizando aquí, ya que nosotros vamos a imponer el peso que queremos utilizar en cada una de las entradas. En cuanto al entorno gráfico, veis que es un entorno gráfico amigable, tipo CAD, donde tenéis varias herramientas típicas de zoom, selección, etcétera. Y una de las partes más importantes es esta ventana que vemos a la derecha, que es donde vamos a generar nuestro feeding system o nuestro sistema de llenado o alimentación. Bien, lo primero de todo, lo primero que vamos a crear en este caso lo primero que vamos a definir es nuestra máquina. Entonces nos vamos a nuestra ventana donde tenemos diferentes máquinas ya configuradas por defecto y cómo podemos generar diferentes máquinas, crearlas según nuestro criterio a través de diámetro del pistón, velocidad mínima, velocidad máxima o incluso tener en cuenta las distancias entre columnas para que a la hora de diseñar, si diseñamos directamente en Salsa 3D nuestras curvas maestras para el sistema de llenado, tener en cuenta dónde están las columnas y a la hora de diseñar, ¿de acuerdo? También definiremos una presión máxima. En este caso, pues bueno, vamos a seleccionar una que tenemos ya caracterizada por defecto en nuestra base de datos de máquinas, una máquina Hydra. Veremos que tiene un diámetro de 120, velocidad mínima 0,3, velocidad máxima 5 metros por segundo. Antes creo que os he dicho la velocidad en la entrada. Esto sería, lógicamente, la velocidad de avance del pistón en la cámara. Y una presión máxima de 15 megapascales. Bien, una vez seleccionada la máquina, lo segundo que tenemos que hacer es seleccionar el material. Entonces, para ello, en este caso, vamos a seleccionar el material aluminio. Bien, una vez que tenemos definido nuestro sistema, un segundo que tengo aquí. Bien, una vez que tenemos definido nuestro sistema, lo que vamos a hacer es generar ya la galleta, que se va a basar en el diámetro de pistón que tenemos caracterizado en nuestra máquina. Entonces, al darle al biscuit, lo que nos dibuja directamente, como podéis ver, en el eje 0 y siempre en la dirección Z, como podéis ver a continuación en esta parte, nos dibujará las dimensiones de nuestro pistón. Muy bien, una vez que tenemos definido el pistón, lo que vamos a decirle al programa, aprovechando que vemos que las curvas ya las tenemos generadas y las hemos importado desde nuestro sistema CAD, o en este caso desde Visual Mesh, vamos a indicarle al programa de estas curvas cuáles son runners, cuáles son canales y cuáles son entradas. Entonces, en este caso seleccionamos este canal, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva y esta curva, esta otra de aquí, esta otra de aquí, esta otra de aquí, esta y esta, y le diremos al programa que estas curvas son líneas o curvas de runner, de canales. Entonces, de forma automática, el programa va a estar generando un árbol con todos los canales. Si os fijáis en pantalla, veréis, lo primero estaría la galleta, el primer canal o el canal primario sería este de aquí, del cual bifurcan dos canales secundarios. Uno, el C11, que sería el que
tira hacia la derecha, y el C12, que es el que va a la izquierda. A partir del C11 tenemos otra bifurcación, el C111, que sería este de aquí, el C112, que sería este de aquí, del cual cuelgan otros dos y así sucesivamente. Ahora, a continuación, lo que haremos será definir las entradas. Entonces, seleccionamos todo lo que serían entradas, como veis en pantalla. Seleccionamos todo lo que son entradas. Una vez seleccionadas, le decimos al programa que son curvas de entrada. Y veis cómo directamente nos asocia estas entradas, en este caso serían entradas en abanico y entradas, como podéis ver, entradas tipo fan, que directamente nos la dibuja en el entorno gráfico. A continuación, y antes de generar directamente lo que serían los bebederos, vamos a definirle al programa y vamos a decirle que en todos los runners queremos una convergencia de 1,1. Entonces, de esta forma, seleccionamos todos los canales de nuestro sistema y directamente veréis cómo le vamos a indicar que aquí, en los parámetros, veis que existen varios parámetros de los que hemos comentado anteriormente en la presentación. Aquí no estamos en una formación y por lo tanto no me voy a meter en detalle, pero el parámetro que nos indica la convergencia en los canales sería este ratio, este taper ratio. Entonces, en este caso le vamos a decir que sea de 1,1 para todos los canales. Entonces, automáticamente, Salsa 3D está aplicando este taper ratio, esta convergencia, a cada uno de los canales que hemos asignado o que hemos designado a través de cada una de las curvas. A continuación, lo que vamos a hacer es indicarle al programa la cantidad de material que queremos introducir en cada una de las entradas. Por ejemplo, si seleccionamos esta entrada, vemos que en pantalla, en el árbol, nos marca que es la entrada número 5. Si hacemos doble clic, vemos que tenemos diferentes formas de decirle a esta entrada en abanico cómo queremos que sea, con qué criterios queremos que nos la cree. Por un lado, tenemos la cantidad de material a introducir. En este caso, le vamos a decir que desde esta entrada queremos que entren 700 gramos. Veis cómo también nos permite, importante también a la hora del diseño, qué ángulo de flujo queremos que genere dicha entrada cuando ataque a la pieza. Dependiendo del ángulo que nosotros le indiquemos aquí, Salsa 3D generará unas dimensiones, utilizará unas dimensiones tanto de espesor como de reducción de sección y de apertura para generar más o menos este ángulo de entrada a la pieza. Por defecto veis que le ponemos 30 grados. Luego veremos cómo podemos cambiarlo directamente. Luego tenemos una longitud de entrada, que en este caso son 30,215 milímetros, que ya viene definido por la geometría que hemos seleccionado anteriormente, y viene también una longitud de la entrada. Por defecto, Salsa 3D ha puesto una longitud de 20 milímetros que nosotros también podríamos modificar, pero lo veremos luego en el ejemplo que haremos para Zamac, cómo podemos modificar esto. De acuerdo, le ponemos estos 700 gramos para modificarlo. Ok. A continuación seleccionamos la segunda y ahora en vez de darle doble clic lo que vamos a hacer es directamente indicarle aquí, como veis también podemos ponerle aquí el peso de metal a entrar por esta entrada. En este caso vamos a utilizar 510 gramos. Actualiza el resto del bebedero. Vamos a la tercera, le vamos a decir que utilice 1075 gramos. Si nosotros intentásemos dibujar nuestro bebedero simplemente con estas geometría y con estos criterios, veréis que ya nos va indicando algunos mensajes Salsa 3D diciéndonos, por ejemplo, que para la entrada 7 es demasiado larga y que tiene un máximo de longitud de 17,7. El canal es demasiado corto. ¿Para qué? Para garantizar, por ejemplo, un flujo pulverizado con los criterios que llevamos puestos hasta ahora. Lógicamente, porque estamos indicando que en unas zonas queremos atacar con 1 kilo o 700 gramos, cuando en el resto todavía está por defecto 100 gramos. Veréis cómo, según vayamos actualizando y actualicemos todas las entradas, nos dirá que este bebedero sí que es posible de realizar. Bien, pasamos al cuarto,
que es este de aquí, que le vamos a poner también 1075 gramos. ¿Ok? Pasamos a continuación al quinto. Le decimos que vamos a atacar con 790 gramos. Sexto ataque. Le decimos que en este caso vamos a atacar con 620 gramos. Y el último de los ataques, que es este de aquí, que vamos a introducir 565 gramos. Bien, una vez que tenemos ya definidos cada uno de nuestros volúmenes o cada una de nuestras curvas maestras del sistema de llenado, vamos a pasar a generar ya nuestro sólido. Entonces, para ello, veis este icono de aquí, que pone Construction. Entonces, damos a Construction y Salsa 3D, de forma automática, siguiendo los criterios automáticos de diseño y los criterios de usuario, veis que nos genera directamente nuestro sistema o nuestro bebedero. Si hacemos, por ejemplo, un zoom en este ataque de aquí, veis que él ha utilizado directamente esta geometría según los criterios o las reglas básicas y los criterios que hemos impuesto nosotros. Veis que además trabaja con lo que sería la denominación de un band, que por defecto pues, es de 1 milímetro. Si nosotros, por ejemplo, veis cómo esto también es completamente dinámico, si le cambiamos la longitud del band, para que lo veáis, y le ponemos 2, automáticamente Salsa 3D lo recalcula y nos generará de forma automática un band de 2 milímetros. ¿Veis? Para allá el band tiene 2 milímetros. Si, por ejemplo, queremos, aumentar, por ejemplo, el ángulo aumentar o disminuir el ángulo de desmoldeo que tiene este ataque. Bueno, lo podríamos aumentar o disminuir también directamente aquí. Imaginaos que, por ejemplo, este ataque de aquí, o sea, esta entrada aquí, que es esta, le decimos que en vez de atacar con 30 grados, queremos que lo haga con 10. Pues veréis cómo automáticamente también y de forma dinámica me actualizaría esta entrada. Veréis cómo, ¿veis? Me ha generado una entrada completamente distinta a la que teníamos anteriormente para garantizar que va a atacar ahora con 10 grados y no con 30. Bien, una vez que ya estamos seguros o que tenemos ya definido nuestra geometría, damos el siguiente paso, que sería el de chequear los resultados. Entonces veis que tenemos aquí un chequeador de resultados que podemos exportar en formato Excel. Tenemos algunos parámetros generales como la máquina que hemos utilizado, el material, tiempo de inyección si utilizamos estos criterios, presión a poder utilizar. Vemos aquí también el peso de lo que sería toda la colada y el peso total de la masa de las piezas. Bueno, en este caso no tenemos overflow de las piezas, por lo tanto nos calcula automáticamente el rendimiento. Veis un poquito el área de ataque, de la suma del área de ataque, algunos datos más. Si nos centramos, por ejemplo, en las entradas, veremos cómo cada una de las entradas, en este caso, estamos atacando con 45 metros por segundo. ¿Por qué? Porque le hemos establecido en nuestro criterio de máquina, como podéis ver aquí, en nuestro criterio, hemos definido que como máximo utilice una velocidad máxima de 45 metros por segundo. Si lo hubiésemos puesto 50 metros por segundo, él intentaría irse a esas velocidades. Lo mismo que el espesor mínimo y máximo que hemos establecido antes de que genere el diseño. Si hubiésemos establecido un espesor mínimo y puede irse a ese mínimo, Salsa 3D intentará siempre minimizar este espesor para garantizar también unas buenas segundas operaciones. Vale, seguimos un poquito en las entradas. Veis que el flujo es siempre en estado spray o pulverizado. Si nos vamos a los runners, podéis ver también información diversa de cada uno de los runners. Podéis ver además, si hacemos que nos compute las diferentes secciones, por ejemplo, si nos vamos al primer canal, podemos ver cómo la sección va de 687 milímetros cuadrados a 631. Aquí estamos viendo la convergencia que tiene cada uno de estos canales. De esta forma, es una ayuda al diseño posterior o el diseño que nos ha generado directamente Salsa 3D. Insisto, podemos exportarlo en Excel para compartirlo dentro de la empresa, etcétera, para generar informes. Y por último, una vez que ya hemos definido
nuestro bebedero, pasaríamos a la parte de realización del sólido, para realizar nuestro sólido. Le damos a Make Solid y entonces Salsa 3D automáticamente nos genera un sólido de nuestro bebedero. Un sólido que además podemos directamente exportar en formato STEP o en formato IGES para poder importar directamente en nuestro sistema CAD o directamente en Visual Mesh para empezar a generar o poder trabajar con nuestro sistema de simulación, Procast o QuickCast. Bien, dicho esto, habéis visto un poquito el ejemplo de aplicación para el caso de inyección de aluminio. Lo que vamos a hacer ahora es otro caso de ejemplo, que es el de un ejemplo de Zamac. En este caso lo que hemos hecho va a ser un molde multicavidad, bueno, bicavidad, con 2 cavidades, son 2 piezas pequeñitas y lo único que vamos a importar de nuestro sistema CAD son las curvas por donde queremos atacar a nuestra pieza. A partir de ahí, el resto lo vamos a dibujar todo, de hecho en este caso es muy sencillo, en nuestro sistema Salsa 3D. Entonces, para ello, vuelvo a abrir un nuevo proyecto, en este caso voy a abrir el caso de Zamac y voy a importar las curvas. En este caso, las únicas curvas maestras que tenemos son las del ataque de nuestra pieza. Como ahora aquí sí que voy a dibujar algunas curvas maestras directamente en nuestro entorno Salsa 3D, me voy a apoyar en lo que se llama grid o lo que sería una malla de ayuda al diseño o al dibujo. Insisto, igual que en el caso anterior, es importante tener en cuenta siempre la orientación con la que hemos importado nuestras curvas y el posicionamiento, ya que por defecto el grid o la malla nos la va a generar siempre en el plano XY, como podéis ver a continuación. Me voy a situar en el plano y lo primero, antes de comenzar, voy a empezar con la definición de nuestra máquina, igual que lo hemos hecho anteriormente. Voy a seleccionar esta máquina, aquí vemos un poquito las características de la misma, ¿ok? Por otro lado voy a seleccionar el material, antes hemos seleccionado aluminio, ahora seleccionamos el Zamac, el zinc, en este caso para el Zamac, y por último vamos a dimensionar lo que sería el cono difusor, porque estamos hablando de cámara caliente. Entonces, para definir el cono difusor tenemos 3 tipos de cono. Uno, el que añade los canales dentro del cono, otro que añade los canales pero no añade lo que sería el cono, y otro que tendría el cono pero no tiene los canales. En este caso vamos a dibujar un cono que incluye los canales. Lo primero que vamos a definir sería el diámetro de dicho cono en la parte de la boquilla, que va a tener en este caso 11 milímetros. El diámetro en la zona de la partición, que sería de 30 milímetros, una altura de 67 milímetros y un espesor en el cono del espesor de la pared del cono de 0,5 milímetros. Una vez que lo definimos, le damos a OK y veis cómo directamente Salsa 3D me dibuja la posición donde va a ir nuestro cono. A continuación vamos a dibujar a través de estas herramientas de diseño unas curvas maestras. En este caso, una curva que va desde este punto de aquí hasta el punto central de la entrada, que va a ser nuestro primer canal, y otro canal que va desde aquí hasta el centro de la entrada nuevamente. Por otro lado, en este caso, estas curvas veis que vienen separadas. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente en Salsa 3D la vamos a coser. Cosemos las curvas para que sean curvas únicas y lo mismo hacemos con la otra curva. Las cosemos. Muy bien, una vez cosidas vamos a definir otra vez cada una de estas curvas. Entonces, en este caso voy a decir que esta curva maestra de aquí, en este caso se trata de un runner line. Directamente el programa ya, con la definición de cono que teníamos, nos dibuja la curva del runner. Hacemos lo mismo con la siguiente curva, runner line, y nos la dibuja automáticamente. Por otro lado, vamos a definir esta curva como una curva de entrada. Le decimos que es una curva de entrada. Por defecto veis que ya me pone una longitud que luego modificaremos a mano. Y aquí tenemos la otra curva que definimos como curva de entrada. Bien, una vez que esto tenemos definido, lo que voy a hacer es, como os he citado anteriormente,
redefinir cada una de estas entradas. Me voy a la primera de ellas y le voy a decir, igual que hacíamos antes, el material que queremos inyectar, en este caso son piezas pequeñas y tienen 193 gramos. 193 gramos, vamos a mantener el ángulo, pero lo que sí que vamos a hacer es cambiar la longitud y poner una longitud de 17 milímetros. ¿Veis cómo directamente me va a decir de dónde parte la entrada con estos 17 milímetros? Hacemos lo mismo con la segunda, como es la misma pieza, le ponemos los mismos parámetros, 17, si fueran piezas diferentes le podemos poner estos parámetros diferentes, ok, y veis cómo me la actualiza. Una vez que ya tenemos esto definido, nuevamente voy a decirle que los canales los genere con un ratio de convergencia, pues, nuevamente de 1,1, lo actualiza y una vez que lo tenemos actualizado, igual que hemos realizado anteriormente, le decimos que nos construya el bebedero. Entonces veis cómo Salsa 3D directamente lo que está haciendo es generar un bebedero, ¿veis?, que garantice las reglas básicas que tiene el programa por defecto y estos criterios de usuario que hemos utilizado nosotros. Si variásemos, por ejemplo, pues, la longitud de una de las entradas, en vez de 17 le pusiéramos 15, veréis cómo automáticamente redefine esta entrada que sería diferente a la anterior, como podéis ver, ¿no? La voy a volver a redefinir, le voy a decir que sea de 17. También no os he indicado, pero también le hemos dicho, en este caso, que todo el dibujo de nuestros canales y de nuestras entradas nos la dibuje en la parte móvil del molde. También podemos haberle dicho que nos la ponga en la parte fija. También, mira, en este caso se me había olvidado, pero tendríamos que comentar. Igual en este caso la velocidad máxima podría ser menor. Podríamos poner un espesor, que normalmente en Zamax se utilizan espesores menores. Vamos a poner un espesor mínimo de 0,5 y un máximo de 1. Y al modificar esto, automáticamente nos va, ¿veis?, a redefinir la geometría. Entonces veis cómo en este caso, como le hemos permitido que utilice un espesor menor, directamente nos ha hecho una definición de espesor mucho menor a lo que tenemos preestablecido con las condiciones iniciales. Nuevamente podemos chequear los resultados, como podéis ver aquí, para cada uno para la definición del bebedero, de las entradas, garantizan un flujo en spray con una velocidad de 40 metros por segundo. Veis un poquito la definición de los runners y podemos computar, igual que hemos hecho antes, las diferentes secciones en este caso hemos dicho 10 secciones en cada uno de los canales que podemos exportar en formato Excel, por ejemplo. Una vez que ya estamos seguros y que lo tenemos definido, nos vamos a construir nuestro sólido y una vez que tenemos el sólido ya construido, nuevamente exportamos en formato STEP o en formato IGES para poder utilizar directamente en nuestro sistema CAD o en Visual Mesh, por ejemplo, para directamente llevarlo a nuestro sistema de simulación QuickCast o ProCast. Muy bien, pues en un principio esto es todo lo que os quería comentar. Veis que ha sido un webinar bastante dinámico o bastante práctico en cuanto a que la idea es mostraros la facilidad que tiene de manejo esta herramienta. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, muy user-friendly, como se suele decir. Habéis podido verlo con estos ejemplos de aplicación. Lógicamente, podríamos meternos mucho más en detalle, pero bueno, esto siempre se vería en la formación al programa. Insisto, la formación es muy sencilla, se puede realizar una formación directa en menos de una mañana prácticamente y podemos empezar a utilizar nuestro sistema Salsa 3D como herramienta de ayuda para diseñar nuestros sistemas de llenado. Y bien, dicho esto, pues pasamos a lo que sería la ronda de preguntas. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, por favor, indicarla directamente en el chat que tenéis del GoToWebinar y yo contestaré a todos. No diré quién ha hecho la pregunta, pero directamente contestaré porque estas preguntas, pues bueno, pueden ser útiles para todos. No obstante, si tenéis alguna otra cuestión, por favor, no dudéis en enviarnos un email a mí, a Igor Pérez Villalobos, como responsable técnico, o a Raúl Pérez de Arenaza como responsable comercial del aplicativo.
Bien, pues vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, no dudéis en hacerla, en realizarla a través del aplicativo. Deciros además que mi compañero Unai os enviará seguramente un email posteriormente donde podéis indicarle también pues qué os ha parecido el webinar y qué os ha parecido de primeras o la primera impresión que os ha dado esta aplicación o esta herramienta de ayuda al diseño Salsa 3D de ESI Group. Bueno, vemos que en un principio no hay ninguna pregunta. Parece ser que ha quedado todo bastante claro, pero insisto, si queréis realizar alguna otra pregunta fuera del webinar, por favor no dudéis en llamarnos o escribirnos un correo tanto a Raúl como a mí. Sí, tengo aquí alguna pregunta. Si me preguntan si la distribución de pesos, pequeñas variaciones, cómo afectan por experiencia. Vale, decir que Salsa 3D lo que va a hacer es lo siguiente. Siguiendo el criterio de la distribución de pesos que nosotros le indiquemos al software, Salsa 3D va a garantizar que por cada una de las entradas va a entrar aproximadamente ese peso que hemos establecido. Si por los criterios geométricos de las curvas maestras que hemos establecido y otros criterios de diseño como velocidades máximas y mínimas que hayamos utilizado, el sistema no sería capaz de crear este bebedero para poder garantizar estos pesos por cada una de las entradas, directamente nos daría un mensaje de que no es posible con estos criterios generar ese bebedero. Por lo tanto, tendríamos que modificarlo. No tendría sentido y no sería posible. Si es posible realizarlo, luego a través de la simulación podemos evaluar y ver cómo efectivamente se realiza o se garantizan esa entrada de pesos o esa distribución de pesos por cada una de las entradas. Si la pregunta es luego cómo puede esta diferencia de pesos o estas pequeñas variaciones de peso afectar a la pieza luego en uso, deciros que Salsa 3D no te va realmente a dar esa respuesta. Esa respuesta te lo va a dar luego ya o bien directamente las experiencias que tengamos en pieza real o bien directamente con simulaciones de cálculo estructural. Bien, luego tenemos alguna otra pregunta relacionada a lo que sería el coste de Salsa 3D. Existen diferentes configuraciones a la hora de implementar esta tecnología, por lo que prefiero que me apunto esta pregunta y lo habléis directamente con Raúl Pérez de Arenaza. Veis su email en la parte de abajo, podéis enviarle un email o con copia a mí si queréis, o directamente llamarnos por teléfono, ya que existen pues, bueno, diferentes formas de poder implementar esta herramienta. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a observar, a esperar unos segundos. Parece que tenemos otra pregunta por aquí, sí. A ver, Salsa tendría que ir acompañada de programa de simulación para apoyo, si no, ¿cómo defines los gramos de cada entrada? Vale. En un principio es cierto que tú como usuario eres el que impones los gramos de entrada para cada una de las entradas. Entonces, lógicamente, la respuesta a esta pregunta sería que lo más recomendable es poder disponer de una herramienta de simulación de apoyo que en este caso con un cálculo previo nos indique o tengamos una aproximación de cuáles son los gramos que queremos introducir por cada una de las entradas. Lógicamente mi respuesta es que sí, que es recomendable tenerlo. Sin embargo, si no disponemos de un sistema de simulación, Salsa 3D se puede utilizar de forma standalone y directamente por la experiencia podríamos establecer este criterio de pesos a utilizar si tenemos que discretizar nuestra pieza en diferentes pesos. Si estamos pensando que es directamente un bebedero
un sistema de llenado para un molde multicavidad con diferentes pesos en cada una de las cavidades, pues bueno, en este caso directamente el peso de cada una de las cavidades nos estaría indicando el peso que queremos introducir por cada una de las entradas. Pero sí, la respuesta sería que, lógicamente, si disponemos o podemos utilizar un sistema de simulación, pues sería recomendable utilizarlo. Pero también desde aquí podemos daros apoyo, ya que nosotros nos dedicamos a implementar las tecnologías QuickCast y ProCast, por lo que no tendréis ningún inconveniente en hacernos cualquier pregunta al respecto. Sí, nos preguntan también si os vamos a enviar las diapositivas. Sí, efectivamente, al terminar el webinar, mi compañero Unai os enviará las diapositivas en formato PDF para que dispongáis de ellas y podáis también hacernos cualquier pregunta en base a las mismas. Sí, nos preguntan también si no es necesario indicar la aleación exacta de aluminio utilizada. La respuesta es no. La respuesta es no porque directamente Salsa 3D lo que tiene son unos criterios relacionados con principalmente qué velocidades son las que garantizan un flujo pulverizado para una aleación de aluminio genérica o una aleación de Zamac genérica y no en base a la aleación concreta en cuestión. Para ello, cuando ya nos metemos en términos de simulación del propio proceso, simulación de llenado, ahí lógicamente sí que es muy importante establecer qué aleaciones exactamente, ya que vamos a tener que utilizar las propiedades termofísicas de cada una de ellas para que la simulación sea correcta. O sea, esta herramienta no sustituye a la simulación, sino que es un complemento más a el propio flujo de trabajo que estáis llevando a cabo durante vuestro día a día. Pero la razón por la cual no es necesario utilizar o definir la aleación en cuestión es porque directamente los criterios que tiene para garantizar este tipo de flujo se basa directamente en aleaciones genéricas, por decirlo de alguna manera. Lo de la estimación de costes, me preguntáis otra vez a ver si es posible a la entrega de las diapositivas. Insisto, se os enviará un email genérico con todas las diapositivas, pero por favor, no dudéis en enviarnos un email para que establecemos este tema de costes a través de Raúl Arenaza, que os aclarará todas las dudas que tengáis, ya que existen diferentes formas de empezar a trabajar con esta herramienta, de forma de implementar, y no es que exista un coste fijo, sino que depende cuál sea la estrategia a seguir para la implementación. Raúl os lo explicará de forma más correcta, el coste o la forma de trabajar puede ser diferente. Me preguntan si se puede forzar el tipo de flujo, si no interesa el tipo de spray, por ejemplo. Sí, efectivamente, por defecto, el programa va a intentar garantizar un flujo tipo spray, pero nosotros podemos forzarle directamente a que este flujo no sea en spray. Directamente lo que nos dirá el programa nos da un mensaje de cuidado, que con el diseño que tú quieres hacer, por la entrada X no vas a garantizar un flujo en spray. Pero sí, le podemos forzar y directamente nos lo generará con la forma que le hemos indicado. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Vuelvo a insistir que cualquier duda que tengáis, por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo a nivel técnico o con Raúl a nivel comercial. Es lógico que ahora estéis preguntando por el coste de la herramienta, pero insisto que lo ideal es que lo habléis o enviéis un email a Raúl para que se ponga en contacto con vosotros y tratéis este tema más en detalle. Ya simplemente lo único que me queda es agradeceros vuestra participación y vuestra asistencia a este webinar, que espero haya sido de vuestro interés. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente webinar y estaremos encantados de responderos cualquier pregunta que tengáis al respecto. Un saludo y hasta otra.